doctor Leonel Fernández Reina, próximo presidente de la República Dominicana. Distinguidos miembros de la dirección política del glorioso partido Fuerza del Pueblo, estimados compañeros de la Junta Política de Quinta República, señores dirigentes, seguidores, simpatizantes, apreciados invitados especiales, dirigentes, señores dirigentes y seguidores de la Fuerza del Pueblo. Yo quisiera hacer una especie de anexo, porque no puedo dejar, presidente, en el orden protocolar, a unos compañeros de la vida militar que están aquí presentes, muchos de ellos con los que ingresé el mismo día al ejército, como es el caso del general Pedro de Jesús Candelier Tejada. Pero también debo referirme a otros compañeros donde media mucho afecto y reconocimiento, uno que otros camaradas, y en otro sentido también de los que algunos fui su instructor o compartimos las duras fatigas de la vida militar, como es el caso del general Nelson Marmolejo, mi amigo, el general Guzmán Fermín, y uno que me sufrió mucho cuando yo fui su instructor en el curso de la unidad antiterrorista, en el primer curso de comando, el general Aquino García. Distinguidas personalidades que nos acompañan, señores de la prensa, apreciadas amigas y amigos. Bueno, hubo una parte ya de mi discurso que de indisciplinado el secretario general de mi partido me robó, que era lo que yo consideraba como muy auspicioso, que un día como hoy se celebre un acto de esta categoría política y cívica, el mismo día en que se puso de manifiesto, como ahora, toda la energía y la voluntad que duerme en el seno del pueblo dominicano. Y ese homenaje de recordación que vuelvo y digo que es auspicioso, es la batalla de Santiago del 30 de marzo. Bueno, entonces, debo decirles que sucede en la vida de los hombres, ya sea en la del simple ciudadano o en la del gestor político necesario, en que la decisión oportuna y objetiva lo es todo en absoluto, siempre dentro del ámbito de la realidad y de lo más importante, como en casos como este, donde la resolución surge como fruto de una determinación ineludible, firme e irrevocable, que no viene a nacer simplemente de una reflexión diletante, oportunista y baladí, sino que más bien surge al calor ardiente de las graves circunstancias que vive la nación y que exigen, sin postergación alguna, la construcción de una voluntad política bajo el liderazgo de un experimentado estadista como Leonel Fernández, que sin chances a la duda o a la cortesanía
que suele imponer sus artilugios en estos casos, tiene como aval el hecho indiscutible de haber sido electo 3 veces por el pueblo presidente de la República. Y este hecho acaecido democráticamente, no por coincidencia o casualidad u otras argumentaciones de sus adversarios vencidos, cada vez en los torneos electorales aparecen ahora desarmados en medio del combate cívico, aparecen palpables exactamente por los efectos de un realismo y un contraste inevitable que nos lleva a la comparación ineludible para anunciar que será presidente por una 4ª vez como resultado de las próximas elecciones que se avecinan para dirigir los destinos nacionales en el 2024. Porque tal como decía José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masa que recuerda el país, no se le puede hacer trampas a la historia, ni mucho menos a la fe defraudada de los ciudadanos, ni al conjunto sagrado de la esperanza frustrada del pueblo, que constituye el interés de la supervivencia misma, de la voluntad libérrima del soberano, de la voluntad de la sociedad, de la nación y de la patria. Para quien les habla, quien no transijo ni transigiré nunca con nada ni con nadie en la defensa de la dominicanidad, para la organización política que dirijo, para muchos de mis seguidores, amigos y relacionados que aman tanto como yo a la nación y a sus atributos, ha llegado la hora de la decisión irrevocable, el momento necesario e inapelable, el minuto aquel supremo del no temené, el segundo ese simplificado de no dar nunca para atrás ni para siquiera coger impulso. Arriba la cuestión de dar el paso al frente firme e indispensable. Trazar la línea de Pizarro, cruzar el Rubicón, marchar al frente para traspasar y despejar las brumas de la inercia, de la indolencia, de la apatía y la incoherencia en un proceso democrático que nada tiene que ver con los intereses, ambiciones y apetencias personales, donde a veces la búsqueda de canonjías o de cargos frustran las aspiraciones del colectivo, sobre todo de los más necesitados y menesterosos. Se trata, pues, y es bueno que se sepa, de venir en una procesión por la ruta de la dominicanidad a este acto cargado de significación ciudadana, a unirnos al esfuerzo de trabajo incansable y la sinergia política definida para que la gloriosa fuerza del pueblo, con su presidente a la cabeza, conquiste el poder y regenere la función pública en todos los órdenes posibles que constituyen el actual dilema nacional. El gran Julio César, al decir de Suetonio, su principal biógrafo, conseguía siempre lo que se proponía porque lo asumía con vehemencia. Y eso es parte de la cuestión en este momento aquí. Afrontar la lucha cívica con ese exaltado espíritu de lucha partidista tan necesaria y preñada de una dominicanidad proactiva, integrándonos entusiastas a la fuerza del pueblo para trabajar con ahínco en la victoria eleccionaria, con mucha voluntad y denuedo. Y es preciso decir
que la mayor potencia que anima esta intención consistente en la recia convicción, compañeros, de que consigamos siempre lo que queremos, porque sencillamente queremos lo que debe ser, para beneficio no de un grupo elitista de elegidos y privilegiados, sino de las grandes mayorías nacionales sumidas en la desatención y en el olvido. En ese mismo tenor, a diferencia de lo que pensaba el timonel de la Revolución China referente a que el poder nacía de la boca de los fusiles, en la democracia resulta que el poder nace de la boca de las urnas. Y ese poder que emana del pueblo para servir al pueblo y a los impostergables intereses nacionales es ciertamente indeclinable. En nuestro sistema, los errores de los gobernantes no se pagan con sangre como antaño en la época de los tiempos sin historias. Se pagan, se cobran con votos que tenemos que ganar a pulso esforzado, sin ánimos facciosos, subversivos, desestabilizadores, ni guerra sucia, porque, como dicen por ahí, el que convence, vence, y para convencer, compañeros, solo hay que estar realmente convencido. Es bueno que se sepa también que mi decisión la he tomado en pleno derecho desde mi trinchera ciudadana y la asumo conscientemente, sin nada que ver con mis antecedentes militares, sin renunciar de ninguna manera a ese referente de servicio, de trabajo, de sacrificio y de amor por la patria que debe prevalecer en todo momento. En el imaginario popular, en el inconsciente colectivo del dominicano, a veces la gente, entre su desesperación, sienten galopar los caballos berrendos de los caudillos malgachos en la instancia donde deben ponerse solamente las normas de nuestra democracia. Creo que, como dijo el teniente general Barza del ejército argentino, uno de sus discursos cuando le tocó conducir el tránsito del despotismo militar a la democracia, los políticos deben respetar la conciencia de las Fuerzas Armadas, porque esta conciencia solo le pertenece a la nación y a nadie más, sin admitir sus manipulaciones. En el caso de los ciudadanos, sean militares retirados o civiles, para evitar el caso de los llamados analfabetos políticos, apáticos e indiferentes a la hora de cumplir con sus derechos y deberes para con la sociedad y ser los primeros después en criticar las gestiones, les digo que hay que participar en política de manera denodada y patriótica, seguir el consejo de uno de los fundadores de la democracia, me refiero al legislador ateniense Solón, que nos advertía con su consejo que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate, porque no hay democracia sin ciudadanos y el gestor político ideal es el que, como tal, está consciente de sus derechos, pero también de sus deberes. En esta tesitura, entonces, quien les habla en la plenitud de mi existencia como ciudadano, les declaro en pleno disfrute de mis facultades políticas que no tengo que dar más explicaciones que esta para dar este paso, y que en ese tenor no temo ni odio, ni me amotino, ni me conjuro en otra cosa que no sea la lucha cívica legítima, pero tampoco me asusta la jauría a la que nunca se debe responder. No tengo que pedir permiso ni siquiera a mi íntima convicción, ni cubrirme del fuego de los francotiradores de la mediocridad y de la envidia, cuyo trabajo vano me llena de satisfacción porque me da un importante capital que conforta mi espíritu, y en esa dosis de vanidad que todos tenemos se ejemplariza de muchas maneras mi postura fundamentalmente democrática. Creo que el camino que hoy he emprendido con empecinada determinación y firmeza comenzó hace
más de 25 años. Cuando tenido como un adversario político del presidente, estando en servicio activo, existí por mucho tiempo en las fuerzas militares en un espacio intelectual del presidente Fernández, con el respeto y la decencia que lo caracteriza como estadista, y aún en esa delicada situación puedo afirmar sin reparos que dudo mucho que ningún militar, incluyendo los jefes militares de sus gobiernos, conversara más con el presidente que quien les habla sobre temas importantes de la nación, su independencia y soberanía y de su problemática institucional. Sin embargo, debo confesar aquí que yo nunca subordiné mis criterios en estas conversaciones con el mandatario a la irracionalidad genuflexa de la cortesanía, y más aún, el presidente siempre atendió las razones ineludibles, intrincadas dentro del mundo de los conceptos y de las ideas, debiendo decir que, contrario a como algunos maledicentes especularon entonces y ahora, el gobernante nunca me hizo ninguna propuesta política deshonrosa, y yo nunca le solicité algo que no fuera digno de ese mismo respeto demostrado por él a mis convicciones y argumentos. La primera vez que hablé extensamente con el presidente Leonel Fernández fue en 1997, cuando, citado en la Casa de Gobierno para despedirme protocolarmente antes de asumir mi destino como agregado militar naval y aéreo en Washington, tomado por muchos como una especie de exilio, tras una larga conversación de gran contenido nacionalista y dominicanista, se agotaron varias horas. Tiempo después, el presidente, en una visita que hice al país, en una dilatada entrevista a instancia del comandante en jefe, me preguntó si yo había sido compadre del doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo le dije que no, que yo no había tenido el honor de bautizarle un hijo, ni él a ninguno de los míos. A seguidas, el presidente me preguntó si yo había sido un gran amigo, y yo le afirmé que el doctor Peña Gómez no había sido mi amigo, sino que lo seguía siendo, porque la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Esa respuesta, creo yo, que sentó las bases de una gran amistad, que se fue cultivando en base a la razón y al intelecto, pero sin concesiones políticas de ningún tipo, siempre con mucho respeto que hoy se concretiza, pasando de la amistad respetuosa a la política, en el acatamiento por mi parte de un liderazgo que el país necesita hoy en día de forma inapelable. Cuando el mando militar de la época pidió mi retiro por la publicación de un libro bastante crítico al establecimiento de defensa y seguridad, el presidente les dijo a la cúpula castrense, y era así, que él conocía el libro en sus originales y que estaba de acuerdo con mucho de su contenido. Un comentarista político que no es de nuestro partido ha dicho que Leonel Fernández, en los prolegómenos de la próxima campaña electoral dominicana, desde el punto de vista boxístico, está fuera de grupo. Comunicador excepcional, talento agudo y fino, experimentado hombre de Estado, ha sido el político más importante de las últimas décadas. Y no solo en sus aciertos, que son muchos como gobernante, sino también en su capacidad de integrar corregidos en su accionar de hombre público los supuestos hierros que le indilgan sus adversarios. Y eso me hace pensar en la famosa frase que reza que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Hace unos meses, el presidente Fernández declaró públicamente una sentencia cargada de un significado trascendente
que va más allá de lo expresado, cuando afirmó que le entregó en ocasiones su confianza a algunas personas que no se la merecían. De todas formas, yo me pregunto, ¿qué sería de la República Dominicana en esta grave situación en que nos encontramos, con los dilemas graves de nuestra soberanía, si el presidente Fernández no hubiese roto el aislamiento internacional en que vivíamos, insuflando presencia activa en los organismos internacionales, abriendo nuevas sedes, creando la escuela de diplomacia, forjando alianzas bilaterales, actuando de forma activa en los foros internacionales, logrando un liderazgo importante en toda la región y más allá, integrándonos al ámbito centroamericano en busca de aliados comerciales y geopolíticos, siguiendo los dictámenes de la famosa frase, pensar global para actuar local. Debemos detenernos a pensar, también en lo que fueron sus ejecutorias para modernizar el Estado y llevar al plano de una funcionalidad más eficiente en busca del objetivo de lograr la excelencia al menor costo posible, coronando una obra física de gobierno que, según un amigo político que ha estudiado el caso históricamente, lo coloca en sus estudios como el más prolífero constructor de los tres grandes gobernantes edificadores de nuestra historia. Ya fuera de las Fuerzas Armadas y en un plano bastante militante por casi 10 años desde la Quinta República, en mi prédica, en mis columnas de periódico, adversé al gobierno del presidente, pero siempre en un plano de respeto, de concepto y tratando de articular las ideas. Entonces dije que usted podría estar o no estar de acuerdo con el presidente Fernández, pero que siempre había que tomarlo muy en cuenta. Y en medio de ese fragor de la diatriba, le invité como expositor especial a la tertulia de la Quinta República. Y el presidente no solamente fue a nuestro evento, sino que nos dio una conferencia sobre la Quinta República, que les confieso ahora que nadie como Leonel Fernández ha expuesto mejor y de manera más brillante nuestra razón de ser y nuestra doctrina. Sin embargo, esto no se trató de acuerdo político alguno, como muchos pensaron, sobre todo si lo vemos en la limitada del tiempo. Ahora sí sabemos que esa siembra dio sus frutos. Ahora y nunca antes llegó el momento no solo del acuerdo, sino el instante preciso de acatar su liderazgo para seguir la ruta marcada por su veteranía política de conductor supremo y avesado, para llegar al poder y entonces asumir la ardua e imperiosa tarea de curar un Estado aquejado y postrado por la anomia. Claro que con Leonel pasa lo que refirió el apóstol de la independencia cubana José Martí, cuando profirió sobre el sol como astro imponente, de que los agradecidos y sensatos ven y aquilatan los mayoritarios beneficios de su función vital para la vida humana. Los ingratos, los inconsecuentes, solo hablan de las manchas solares. Metafóricamente, en el mundo de las ideas subliminales, yo puedo afirmar, y eso le da mayor valor a este paso, sin hablar de rendiciones y claudicaciones, sino de convicciones y rectificaciones, que tal como dice Cervantes en la Galatea, es de sabio cambiar de opinión, y en base a eso puedo decir que el fusil de mi palabra todavía está caliente del último disparo contra este hombre de Estado. Y esa arma ahora, para que ustedes sepan, en este mismo instante está bajo sus órdenes, porque el país lo necesita.
porque lo necesitamos todos para detener la desnacionalización que nos aqueja, para enfrentar las amenazas de las aviesas intenciones de las potencias extranjeras que no tienen ningún derecho para transar o coactar nuestra soberanía. ¿Cuál es la disyuntiva entonces? ¿Cuál es la disyuntiva entonces? Ante las voces alegadas de una reelección frente a cuya posibilidad nos preguntamos, curiosos, ¿qué es lo que vamos a reelegir? La inercia, la impericia, la inexperiencia o quizás, como se ha dicho tanto, y yo no dudo, las buenas intenciones, de las cuales, según el pueblo, está lleno el camino del infierno, pero que no se traducen después, casi 3 años pasados, en políticas de Estado, sino más bien en esas mismas intenciones que se quedan en eso mismo para dar paso a manifestaciones, muchas de ellas erráticas e improvisadas, que no conducen a ningún sitio. Promesas y enunciados, declaraciones vacías que no fraguan en hechos concluyentes, mientras la gente espera lo que no llegará y sus problemas se agravan. Se trata entonces de dar más tiempo al amagar y no dar, reeditar la espera y una paciencia que se ha agotado en este mismo periodo. Hay que llevar a Leonel Fernández al poder para hacer Leonel Fernández al poder para hacer valer nuestros derechos como nación, para cumplir y hacer cumplir nuestras leyes migratorias, para acabar con los dobles discursos, la subestimación de la inteligencia de nuestras gentes, alelándonos con trucos de bolsillo y cuentos de camino. Juan Pablo Duarte, el fundador de la República, advertía a los políticos de tener y a los partidos de tener en sus debates especial cuidado de contravenir el interés nacional so pena de cometer delito de lesa patria. Que no hay pero que valga, ni presiones, ni 8 cuartos. La República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hunda la isla. Eso decía el más grande civilista de nuestra historia. La patria se defiende y punto. La migración ilegal se está engullendo los frutos de una democracia que nos ha costado mucho en los últimos 62 años y Leonel Fernández, porque está preparado para ello, debe ser el antídoto decisivo de esta grave amenaza. Leonel, porque la libertad sin pan es una flor que nace de un sepulcro. Porque hay que adecentar y bajar los precios de la canasta familiar, porque comer es primero y combatir el hambre de la población es el deber primario. Leonel, porque hay que reinstalar la confianza de la sociedad toda, restaurando de forma objetiva y urgente la seguridad ciudadana, general Guzmán, porque hay que reorientar, como él sabe, un servicio exterior orientado a la consecución de nuestros intereses nacionales. Leonel, porque hay que reencauzar el gasto público, controlar la inflación y cuidar el medio ambiente, detener el festival de préstamos. Leonel, para poner sin abusos destemplados la casa en orden, seguir el cauce de una dirección estratégica sin marchas y contramarchas, tropiezos y trapisondas, imponer el hábito de la planificación y detener el vicio de la improvisación,
restablecer el proceso de la toma de decisiones y el órgano regular de la cadena de mando político del gobierno, eso que los guardias le llaman el don de mando y que se tiene o no se tiene, reencauzar la educación, la salud, la inseguridad social, rescatar los valores y salvaguardar nuestras verdaderas tradiciones culturales y muchas cosas más que Leonel sabe hacer y que estoy seguro y absolutamente confiado que lo hará, porque cree en eso, porque sabe de eso y quiere hacerlo con la gracia de Dios y con un instrumento poderoso que se llama la fuerza del pueblo. Compañeros, al llegar al final de estas atrevidas palabras de entusiasmo y de fe, quiero, con la venia del presidente Fernández, invitar a los esforzados, leales y merecedores dirigentes de Quinta República y a su militancia fervorosa, los fervorosos, como yo le llamo, a unirse a nuestros compañeros de la Fuerza del Pueblo en esta cruzada política dominicanista de salvar la nación de sus graves peligros. No solo porque creemos en Leonel y sus demostradas capacidades y patriotismo, sino porque es necesario, urgente, construir una nueva voluntad política que salve la República, recordando nuestro lema, la nación ante todo, y teniendo muy presente en esta hora que el verde es el color de la esperanza nacional. Muchas gracias. Bienvenido a la Fuerza del Pueblo, al general José Miguel Soto Jiménez y la Quinta República. Este día histórico, 179 aniversario por la lucha del pueblo dominicano por reafirmar su deseo de vivir en libertad.